agradecer al Club de Encuentro Manuel Broseta la posibilidad que me brinda de compartir, siquiera sea brevemente, algunas ideas sobre minerales, elementos químicos, tierras raras y la geoestrategia mundial que subraye a todos estos minerales que está tan de moda en estos últimos días con las intervenciones del señor Trump y la búsqueda de tierras raras casi desesperada, ¿no? La primera idea que quería plantearles es que las economías occidentales tienen una debilidad en el aprovechamiento de minerales desde que se empezó con las políticas de descarbonización en la producción de energía y en la electrificación de la economía en general. Hablaremos, por tanto, de minerales y elementos químicos estratégicos y críticos. Pero antes de hablar de ello, quiero hacer un inciso para decir que la transición ecológica o energética que se pretende desde una economía basada en los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, a otra basada en electricidad, con objeto de evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera, es una entelequia. Hay que decirlo claramente. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo el resto de este siglo XXI. Todos los expertos en energía lo saben, en efecto. Nuestro mundo cubre sus necesidades energéticas en un 84% con gas, petróleo y carbón. En lo que va de siglo se ha intentado cambiar esto pasando de estas energías a energías renovables, que se han dado en llamar energías limpias, vaya usted a saber por qué. El 16% hoy día es energía eléctrica, el otro 84% es gas, petróleo y carbón. En realidad no existe una transición energética, sino más bien una adición energética. Es decir, el mundo consume en total unos 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo por año. 600 exajulios en la unidad que utiliza la Agencia Internacional de la Energía. Esta cantidad es inconmensurable, muy difícil de imaginar. Cada año a este consumo se le añaden unos 250 millones de toneladas equivalentes de petróleo, otros 10 exajulios en la unidad de la Agencia Internacional de la Energía. Y nunca ha habido un año que se consuma menos energía que el anterior desde hace 80 años, que ahí vienen las estadísticas. Bueno, pues la electricidad cubre el 16% de las energías globales, de las necesidades energéticas globales. Como es conocido, la electricidad, la energía eléctrica, es una fuente de energética secundaria que se produce de múltiples formas. Primero con uranio, la energía nuclear. Segundo con agua, la energía hidroeléctrica. Tercero con gas y carbón, las energías de centrales térmicas de carbón y de gas. Y por último con las denominadas energías renovables, la eólica y la solar, que representan hoy día el 40% de la producción de electricidad, después de 25 años de grandes inversiones. Así pues, en la tarta energética mundial, las renovables representan como mucho un 6,4% del consumo total. Eso quiere decir que la sustitución de gas, petróleo y carbón por electricidad pues es una entelequia y no lo vamos a hacer, no se puede hacer. Y aquí entramos en la verdadera dimensión del asunto que nos ocupa, los minerales y elementos estratégicos y críticos. Como ya hemos dicho, la descarbonización que se pretende implica la electrificación de la economía, el uso de nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, la digitalización de muchos de los procesos, el desarrollo de energías, de tecnologías en el sector armamentístico, etcétera, etcétera. Para todo esto se necesitan minerales y elementos químicos de los que en general las naciones occidentales carecen. Nuestras economías dependen en un elevado porcentaje de importaciones de países inestables, por ejemplo, el Congo para el coltán, o países adversarios como por ejemplo China, que tiene la exclusiva prácticamente de las tierras raras, o directamente enemigos como Rusia. En algunos casos nuestra dependencia es superior al 90%. Hay que decir, por ejemplo, que Rusia es nuestro proveedor de uranio para nuestras centrales nucleares y también de uranio empobrecido para el blindaje de nuestros tanques, con lo cual, y es enemigo, con lo cual las cosas no parecen ir muy bien. Hablamos de minerales críticos cuando los minerales son raros y las reservas son escasas y están situadas, como hemos dicho, en países problemáticos. En estos minerales y metales existe un riesgo cierto de corte de la cadena de abastecimiento.
Un ejemplo sería el neodimio, que es una tierra rara, y se usa para dopar los imanes de las torres eólicas. ¿Esto qué significa? Significa que cuando un imán lleva átomos de neodimio, aumenta su capacidad de la instalación hasta en 4 veces, aumenta la potencia 4 veces. En el mundo solo se producen al año unas 29.000 toneladas de neodimio y las produce y refina China. China refina no solamente sus tierras raras producidas por ellos, sino las tierras raras del resto del mundo, que se mandan a China para el refinado. Se habla de mineral estratégico cuando una sustancia, pese a ser abundante en la corteza terrestre, podría dar lugar a una rotura de la cadena de aprovisionamiento, en este caso por falta de oferta. Un ejemplo es el cobre, que se necesita en grandes cantidades para todos los desarrollos tecnológicos que se pretende desde el punto de vista de la electrificación, coches eléctricos, baterías de almacenamiento y baterías de coches eléctricos, motores, bobinas, etc. Y sobre todo nuevas líneas de alta tensión. Es porque, claro, si vamos a electrificar la economía, lo necesario es transportar la energía eléctrica, para lo cual hace falta aumentar muchos kilómetros de líneas de alta tensión. Es necesario multiplicar por 4, de aquí a 2040, la producción de cobre mundial. A la fecha, producimos unos 20 millones de toneladas de cobre por año y habría que pasar a producir unos 80. No hay minas de cobre abiertas en el mundo para poder alcanzar esta producción. Sin embargo, el cobre y sus minerales son abundantes en la corteza terrestre, como he dicho, pero se necesita un fuerte trabajo upstream, que decimos, o de investigación geológica y minera para abrir nuevas explotaciones. Vamos mal de tiempo. Es un hecho, por otro lado, que China, por ejemplo, está comprando mucho más cobre del que necesita por el tamaño de su economía. Es decir, está constituyendo una reserva estratégica de cobre. De ahí que el precio haya pasado en los últimos años de 6.000 a 13.000 euros por tonelada. Esto de las reservas estratégicas es muy importante y es una parte del rearme que tenemos que hacer los países occidentales. El rearme no significa solo conseguir nuevos armamentos o desarrollar nuevas tecnologías armamentísticas. El rearme consiste, entre otras cosas, en tener materiales necesarios en cantidades suficientes para producir durante el periodo de una guerra. En ningún país occidental, por ejemplo, se están haciendo reservas de minerales estratégicos como el cobre, el uranio, el litio, el cobalto, etc. Ay, voy a parar un poco. Claro, Ana, claro, va muy bien. va muy bien. ¿Dónde me he Sí, quedado pero aquí? se parece un poquito, acuérdese de separarse un poquito. Sí, sí, sí. Es que me... Claro que le da por Ah, acercarse, pero a veces se acerca demasiado, pues sí, 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 sí. vale, Vale. vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, Así pues, hay muchos minerales que son estratégicos y críticos y que contienen los elementos químicos como el cobre, el molibdeno, el vanadio y el wolframio necesarios para aceros especiales, estaño, el níquel, el niobio, el tántalo. El niobio y el tántalo es lo que comúnmente se conoce como coltán. Solo hay una mina de coltán en Europa Occidental, que está en la Sierra de Penouta, en Orense, con problemas judiciales, ya lo adelanto. El indio, el litio, el cobalto, etcétera, etcétera. Y también las denominadas tierras raras, que tienen mucha fama o están muy de moda. Pero el resto de los minerales que no son tierras raras también son estratégicos o críticos. ¿Qué son las tierras raras? Bueno, las tierras raras son unos elementos químicos que figuran, si se acuerdan ustedes de la tabla periódica que estudiábamos en el bachillerato, en 2 filas fuera de la tabla general. Son lo que llamamos los lantánidos y los actínidos. Son 17 elementos con nombres tan sugerentes como el disprosio, el praseodimio, el promecio, el samario, el lantano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son de gran utilidad para conseguir nuevos compuestos químicos con propiedades físicas y químicas de gran valor para múltiples desarrollos y tecnologías, desde los sistemas de guiado de cohetes o satélites o la aviónica de los aviones civiles y de los aviones de caza, hasta en aplicaciones más
pedestres, por decirlo así, hasta las lunas tintadas de nuestros coches, que se hacen con un óxido de cerio, que también es una tierra rara. Los chips o las tarjetas que se emplean en múltiples aparatos, inclusive las lavadoras, tienen tierras raras y tienen también otro tipo de materiales. Nadie piensa nunca en esto cuando enciendes una lavadora, pero es cierto que la lavadora funciona porque tiene unas tarjetas informáticas llenas de tierras raras y de minerales raros, desde cobre hasta níquel, estaño, etcétera, etcétera. Recientemente, por ejemplo, se ha desarrollado un nitruro de tantalio. El nitruro de tantalio es el compuesto químico con mayor conductividad térmica conocida y es capaz de disipar el calor de los circuitos de una forma mucho más eficiente, con lo cual disminuirá mucho el tamaño de los computadores modernos. Ya hay que, porque ya se puede evacuar el calor de una manera mucho más eficiente que antes. La conductividad térmica es una gran propiedad del nitruro de tantalio, por ejemplo. Hay que señalar que las apreciadas tierras raras son abundantes en la naturaleza. Ni son tierras ni son raras. Se llaman tierras raras porque en las antiguas análisis cuantitativos que se hacían en el laboratorio se hacía una disolución de los minerales para saber qué elementos tenían. Y al final de toda la marcha se llevaba a sequedad el material, con lo cual en el fondo del matraz quedaba un pozo de color tierra, que son óxidos de color marrón, y resultaban ser óxidos de estos elementos tan raros, ¿no? O sea, se llamaba por eso tierras raras. Pero esto ya es una cosa de la química analítica de finales del siglo XX y anterior, ¿vale? Cuando yo estudiaba lo hacíamos así. Bueno, son abundantes, pero el problema es, como digo, las tierras raras son abundantes, pero el problema es su concentración y su refino, que requiere múltiples pasos y la utilización de procesos químicos agresivos desde un punto de vista del medio ambiente. Es decir, ya no vale compartir una molécula a la mitad, un sulfuro, por ejemplo, un óxido de hierro, por ejemplo. La metalurgia tradicional del óxido de hierro consiste en mezclarlo con carbón y meterlo en un horno a alta temperatura y separar por un lado CO2 y por otro lado el hierro metal. Es una técnica, digamos, sencilla, pero aquí no, aquí ya hay que extraer prácticamente átomo a átomo de otro sitio. Por ejemplo, en Matamulas, en Ciudad Real, hay un yacimiento de monacita. La monacita también está en problemas judiciales, el tema de Matamulas. La monacita es un fosfato triple de lantano, cerio y torio. Y entonces lo que hay que hacer es quitarle al fosfato los atomitos que están en su celda individual de lantano, de cerio y de torio. O sea, ya no es simplemente partir la molécula a la mitad. Hay que hacer muchas más cosas. Bueno, pues todo eso se hace con ácidos y es muy agresivo desde el punto de vista de medio ambiente. De ahí que la mayor parte de nuestras tierras raras se refieren en China, aparte de que China es un gran productor de tierras raras, dado sus bajos niveles de protección medioambiental. En esto, como en muchas otras cosas, los occidentales somos unos hipócritas. Nos da igual el medio ambiente de China, siempre y cuando el nuestro esté bien, pero les compramos las tierras raras sin exigirles que ellos mantengan el medio ambiente de su país bien. Nos da igual comprar el coltán en el Congo, independientemente de la seguridad de los mineros del Congo, por ejemplo. Todo esto a China le da unas bazas geoestratégicas de gran importancia en el mundo tecnológico actual. De ahí que Estados Unidos y la administración Trump suspiren por conseguir una cadena de suministro estable y piensen en Ucrania, en Groenlandia, en Hispanoamérica, etcétera, etcétera. De hecho, ya ha pasado que China ha impedido o ha prohibido la exportación de algunos elementos estratégicos, como por ejemplo el galio, el germanio, el arsénico y el grafito natural. El grafito natural es muy importante, muy escaso, es un crítico, es esencial en la confección de ánodos para los procesos electrolíticos que pretenden producir hidrógeno a partir de energía eléctrica renovable. Esos ánodos de grafito natural hay que prepararlos, es un material muy escaso y la producción de grafito a partir de carbones o de coque de petróleo
es un proceso muy caro. Que China haya prohibido la exportación de estos materiales que digo no es solo por hacernos daño a la economía occidental, que también podría ser, sino porque ellos necesitan estos materiales en su propia economía, que se está desarrollando, y todo lo que puedan tener suyo no lo van a sacar fuera para exportárnoslo a nosotros, razón por la cual nosotros tenemos un problema. Otro ejemplo que me gustaría citarles es el indio. El indio es un metal, no es un señor que corre por la pradera, es un metal. Aunque no lo crean, ustedes no pueden vivir sin el indio. ¿Por qué? Porque los átomos de indio son los que hacen el milagro de que sus teléfonos móviles les obedezcan. Existen átomos de indio dispersos en el vidrio que cubre la pantalla de sus teléfonos. Estos átomos responden al calor de su dedo cuando presionan el vidrio, y por la posición de este punto, el teléfono comprende lo que ustedes quieren hacer, entrar en el WhatsApp, ir a Google o lo que sea. Eso se hace debido a los átomos de indio que están en el cristal. Así pues, tenemos un problema. Hace ya algunos años, la Comisión Europea se dio cuenta, por instigación de numerosos técnicos, entre ellos los españoles a los que yo represento aquí como director científico del GEMPE, y desde 2017 publica una tabla con los elementos que considera de interés estratégico y crítico para la Unión. Esta tabla, que empezó con 14, en la actualidad tiene ya 33 elementos estratégicos y críticos. A mediados del 24, siguiendo con este problema y tratando de darle solución, se publicó por el Parlamento Europeo un reglamento de obligado cumplimiento que se denomina Critical Raw Materials Act, que pretende que los Estados miembros fomenten la minería metálica estratégica y crítica en su solar, para reducir nuestra dependencia del exterior, que es, como digo, del 90% en muchos casos. Dado que la minería tiene muy mala fama desde siempre, se produce aquí un choque con las organizaciones ecologistas, las plataformas sociales, etcétera, que no quieren bajo ningún concepto tener minas en su zona. Claro, todas estas organizaciones quieren a la vez una cosa y su contraria. Es decir, por un lado quieren descarbonizar la economía, pero por otro no quieren abrir minas que proporcionen los minerales y elementos que sirven para descarbonizar la economía. Porque, como ya les digo, pues las torres eólicas necesitan neodimio en los imanes, o las placas solares necesitan silicio puro y plata y oro y otra serie de metales para constituir las placas solares. ¿Son la Unión Europea y España ricas en este tipo de minerales? Pues sí, existen numerosos tipos de terrenos favorables en la Unión a la presencia de estos minerales. Sobre todo hablamos de terrenos muy antiguos, como el escudo báltico entre Noruega, Suecia y Finlandia, o el escudo de Groenlandia, hoy en discusión con los Estados Unidos, y los núcleos de las grandes cordilleras orogénicas, tanto las antiguas, el Cínico español y francés, o las cordilleras más modernas como los Alpes y los Cárpatos. En España vamos un paso por delante. Tenemos desde hace años, y gracias a varias generaciones de geólogos e ingenieros de minas, una infraestructura geológica y metalogénica muy detallada. Conocemos dónde hay indicios de los minerales de interés que habría que estudiar. Además, somos una potencia minera en cobre, en la zona de Sevilla-Huelva. Somos la segunda reserva de uranio en Salamanca, en Extremadura. Hay una mina preparada para empezar a producir uranio en Retortillo, en Salamanca, que no se puede poner en marcha porque existe una ley de cambio climático aprobada en 2021 que en su artículo 9 y 10 prohíbe la explotación en territorio nacional de petróleo, gas y materiales radioactivos, con lo cual la mina está parada. Y somos también la primera potencia en wolframio y estaño. Ya dimos producción de estaño y de wolframio durante la Segunda Guerra Mundial, tanto a los alemanes como a los ingleses, porque el wolframio es un mineral que se utiliza para aceros de alta densidad. Tenemos también yacimientos de litio en Cáceres e incluso de tierras raras, que es el caso de Matamulas, que yo citaba antes. En general, toda la mitad occidental de la península ibérica, incluido la parte española y la parte de Portugal, es rica en indicios y minas de este tipo de sustancias. Nuestra riqueza minera es una oportunidad histórica para desarrollar un sector minero muy potente que podría dar lugar a una actividad económica muy relevante en el contexto de la Unión.
España está a la cabeza de Europa en este asunto. Es una lástima que nuestras posibilidades a la fecha estén coartadas por los prejuicios administrativos y políticos y por los problemas de medio ambiente. Muchos de nuestros proyectos están judicializados y en España abrir una explotación minera, si se da bien, lleva entre 10 y 15 años de tramitación, lo que en el contexto mundial actual es inasumible. Por supuesto, nadie está diciendo que no deban cumplirse con las estrictas normas de medio ambiente que existen en Europa, muy superiores a las del resto del mundo. De hecho, ya existen numerosas minas españolas rehabilitadas que no presentan ningún problema y se están utilizando para otras cosas. Son campos agrícolas, plantaciones de olivos, incluso un lago en Puentes de García Rodríguez, en La Coruña, que hoy día tiene una playa y una bandera de la Unión Europea. O sea que la rehabilitación de minas es una actividad que se hace cuando ya desde el principio de la mina, se empieza a rehabilitar la mina desde que se empieza la mina. Y bueno, pues el problema es que las protestas y los prejuicios contra la minería siguen de momento ganándonos la partida hasta que se corte el suministro de las diversas sustancias. Vamos a acabar llegando al tema de que se nos corten las cadenas de producción en la Unión Europea. Y de repente nos demos cuenta de que se necesitan estas cosas. Geoestratégicamente debo decir que la posibilidad de que se corten las cadenas de producción no es remota. Está ahí encima de la mesa desde hace años y cada vez es más visible la posibilidad de perder cadenas de producción internacionales de determinadas sustancias. Podría llegar a pasar. En fin, lo dejo ahí. Muchas gracias por atenderme y nuevamente agradezco al club la oportunidad que me ha brindado.